Dios le bendiga, ¿cómo estamos? Una vez más le invitamos a seguirnos en estos mensajes. Mi nombre es Francisco Javier Rodríguez. Hoy vamos a ver el tercer mensaje basado en Job, que nos habla de las características de una persona que habla o sirve para Dios. La presencia plena del Espíritu tiene forzosamente que manifestarse de alguna manera. La persona que esté llena de Dios fluirá con las características del Espíritu Santo. Estas características son todo lo que Él es según los frutos que Él mismo produce en todos los creyentes y según se nos revela en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 22, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La vida de Eliú, el cuarto amigo de Job, el más joven, pero el más sabio, es un ejemplo bíblico de una persona que es la habitación de Dios y del Consolador fluir de la vida divina en él. En Eliú se puede notar algunas de estas características que evidenciaba que estaba lleno de la persona de Dios. Parte del carácter de Eliú era su humildad y el quebranto que manifestaba en su hablar. Podemos ver primeramente una conciencia de sus propias limitaciones. Eliú dijo: soy joven y vosotros ancianos, y por eso tenía timidez y me atemorizaba declararles lo que pienso. Esto lo ve en Job 32:6. Su juventud le hizo callar mientras escuchaba a los de mayor edad. Él podía verse a sí mismo y comprender que por lógica los de más experiencia tendrían más respuestas que dar. Se dio su derecho a hablar, aunque podemos comprobar en el libro que tenía una respuesta correcta. Su humildad no le permitió adelantarse, aunque fue el más sabio de los amigos de Job. Esto nos enseña que las personas que realmente han sido tratadas por Dios conocen sus limitaciones humanas. Cuando la luz de la grandeza de Dios y de su obra llega al corazón humano, a nadie le da otra cosa sino que inclinar la cabeza en franca humildad. Ninguna persona que ha sido quebrantada por Dios estará vestida de arrogancia. Podemos notar en Eliú la común característica de los ministros a los cuales Dios ha llevado a la insuficiencia de sus propias fuerzas. Las historias bíblicas y humanas están llenas de ejemplos de esto. Podemos ver en el sagrado libro el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Durante aproximadamente 20 años fue llevado a la impotencia de producir el hijo, la simiente que Dios le había prometido. Lo vemos gemir en el capítulo 15 de Génesis por un hijo, y casi al borde del desaliento, todo lo que veía es que su cuerpo se hacía cada vez más viejo, al igual que el de su esposa. Entre más pasaba el tiempo, menos posibilidades tenía de tener un hijo. Sus cuerpos, el de él y el de Sara, fueron llevados hasta el punto de no poder tener hijos. Notemos que ya habían pasado años esperando un milagro en la esterilidad de Sara. Ya esto en sí mismo era un problema. Pero aunado a esto, el tiempo había transcurrido y ahora también eran ya viejos, por lo que la concepción del hijo humanamente era imposible. Luego vemos cómo la poderosa voz de Dios lo colma de visiones y consuelos. La promesa llegó hasta que Abraham pudo entender que el hijo prometido tenía que ser el resultado de fe y no del esfuerzo humano. Solo hasta cuando fue llevado a la conciencia de su propia incapacidad recibió lo prometido. Las promesas de Dios solo se activarán en nuestras vidas cuando todas nuestras capacidades humanas sean impotentes para producirlas por nosotros mismos o que estemos intentando hacerlo. Primero Dios te despoja de toda fuerza y luego Él actúa.
Podemos observar esto mismo en la vida de Jacob. En su deseo de ser el primero, cometió errores que luego obligaron a huir de la ira de su hermano Esaú. Se tuvo que escapar. Por 20 años estuvo sirviendo a su suegro y sabemos la historia. A su regreso, se entera de que su hermano viene hacia él con 400 hombres armados. Su corazón tiembla ante esta noticia y es llevado a la impotencia. Si aún creía que podría ser algo como Jacob el usurpador, su esperanza se esfuma. Esto lo lleva a hacer preparativos para tratar de proteger a su familia y con su alma llena de temor. Toda su capacidad humana se ve reducida a nada. Entonces Jacob hace algo que cambia su vida para siempre. Esa noche tiene un encuentro con Dios en Peniel, lo cual quiere decir rostro de Dios. Su única esperanza es Dios y la busca. Pasa la noche buscando el rostro, el favor de Dios. Vemos su lucha con el ángel de Jehová que dura hasta el amanecer. Buscaba la bendición y se aferraba al ángel de Dios. Buscó durante toda la noche la palabra de victoria, pero le fue negada. Pero después que el ángel le hiere en la cadera, algo pasó en su vida. Su nombre es cambiado de Jacob, el cual quiere decir usurpador, a Israel, el cual quiere decir príncipe con Dios. Después de ese encuentro, Jacob ya no volvió a ser el mismo. Su carácter y su persona cambiaron definitivamente. Se le notaba ahora que realmente había tenido un encuentro con Dios. Su andar también fue cambiado. Ahora cojeaba de su cadera. Se notaba que Dios lo había herido. Cuando Dios toca a una persona, no lo puede ocultar. En su vida se va a notar. Las marcas del Señor Jesús serán visibles en su vida, en su ministerio, en su familia. Cuando se bebe la misma copa del Señor, no puede uno sino participar de sus sufrimientos y quebrantos. Esta copa lleva a los que la beben a depender totalmente del Padre. Cuando esto ocurre, no es necesario anunciar que hemos sido quebrantados. No es necesario tratar de convencer a nadie de que hemos tenido un encuentro con Dios. Si realmente hemos prevalecido delante de Dios, eso se va a notar. Jacob no tuvo que ir por todas partes anunciando que había sido quebrantado por Dios, que había sido herido por Dios. No tenía que fingir que cojeaba porque realmente estaba cojeando. La gente podía verlo, la gente podía notarlo. Era algo que no podía ocultar. Así es toda persona que ha sido tratada por Dios. Su quebranto y su humildad se le notarán al tratar a los demás. Estará consciente de que si somos librados de algún Esaú, entre comillas, no es por nuestras propias fuerzas, sino por la bendición de Dios. La cojera de Jacob le iba a recordar toda la vida que le debía la vida a Dios. La humildad es una característica de una persona que está llena del Espíritu de Cristo, el cual siempre fue humilde. La humildad es parte del fruto del Espíritu de Dios. Recordemos a José, el hijo de Jacob. Dios le mostró lo que iba a hacer de él. Sin embargo, antes de que se cumplieran las visiones dadas por Dios, entró en el proceso de quebranto. Su hablar al final del quebranto era el de una persona que había entendido el plan de Dios. Con este entendimiento no se atrevió a condenar a sus hermanos. Antes bien, todo su coraje y amargura que pudiera tener la convirtió en bendiciones. Podemos ver a un David que fue llevado a la escuela de Dios desde que era un muchacho. Su enseñanza comenzó cuando tenía que pelear con el oso y el león. Cuando creció, peleó contra Goliat. Aumentó aún más cuando peleó contra los enemigos de Israel y fue aclamado por el pueblo. Enfrentó la muerte en cada una de estas batallas dependiendo del Dios que había conocido desde niño. Fue llevado de grado en grado en esta escuela de Dios, como muchos de nosotros. Su mayor prueba fue cuando, habiendo ya sido ungido por Samuel como futuro rey de Israel,
tuvo que enfrentar el acoso y la amenaza de muerte de parte de Saúl. En estas circunstancias de su vida, lo vemos una y otra vez dirigiendo su corazón a Dios, y después de que llegó a ser rey, su dependencia de Dios continuó en medio de cada persecución, ofensa y pecado de su vida. Al final de su existencia, se escribió de él que era un hombre conforme al corazón de Dios. Podemos ver una característica de una persona que no ha sido quebrantada por el Señor. Uno de los mejores ejemplos lo hallamos en el mismo Saúl. Su llegada al trono fue, como quien dice, de un día para otro. No fue llevado al quebranto como Moisés, como David, como José o como cualquiera de los otros santos de Dios en la Biblia. Podemos notar en él la característica clásica de una persona a la cual se le ha apagado el espíritu, esto es, la soberbia como característica principal. Una persona con el espíritu apagado cree que hace lo correcto cuando realmente hace lo incorrecto y no acepta sus errores. Es ciego en cuanto al plan y al deseo de Dios. Ignora por completo la intervención y la naturaleza divina. En Eliú notamos la maravillosa actitud de una persona que tiene mucho que decir, pero que al mismo tiempo está consciente de su debilidad humana. Tiene el mensaje de Dios, pero calla, esperando que los demás experiencia hablen primero. Es una persona que de alguna manera había sido amansado por Dios. Podemos ver que aunque todavía no se escribía el versículo que dice, en cuanto a honra, prefiéranse unos a otros, Eliú lo puso en práctica. La humildad es una de las características de las personas llenas del soplo de Dios. Ellas saben esperar el momento adecuado, sabiendo que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Esto quiere decir que no importa cuánto se tenga que esperar, si el mensaje es de Dios, la inspiración no se va a ir. Era un joven, porque era un joven con respeto. Y era otra de sus características que podemos notar en él. El mensajero de Dios que tiene un respeto por los demás. El hecho de poseer dones, ministerios o cualquier otra cosa no nos da derecho a querer ser los primeros. Eliú fue paciente por varios días, oyendo todo lo que los otros tenían que decir. Escuchó sus razonamientos y analizó sus palabras y estuvo atento, esperando recibir alguna instrucción sabia. Su corazón estaba abierto a no decir nada si no era necesario. Por lo que expresó Eliú, nos damos cuenta que realmente él no esperaba comunicar nada. Él dijo, la experiencia iba a hablar. Así que él se dio todo el tiempo para que estos hombres dieran su parecer. Su respeto a otras personas mayores que él es digno de que lo notemos. La muchedumbre de años, los otros amigos de Job, era un arma que Eliú no tenía. Por tanto, siente un cierto respeto hacia ello. Eliú no busca honra de los hombres, otra de sus características. Eliú era un hombre humilde y respetuoso. Sin embargo, estas cualidades no evitaron que hablara con franqueza y sin ningún temor. Eliú afirmó categóricamente, no haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas, y de otra manera, en breve, mi hacedor me consumiría. Es la expresión de Eliú. Esto implica de que él no sabía inclinarse ante los títulos humanos. La palabra caná, utilizada aquí, se refiere a llamar a personas por sobrenombres lisonjeros, llamarlos por un nombre adicional con ánimo de elogiar. Esto es algo que Eliú no sabía hacer. Su corazón no se permitía ceder ante los títulos humanos y tratar de complacer a los grandes. Como un mensajero de Dios, tenía que ver a todas las personas con imparcialidad, sin ningún título honorario. Diría la verdad, como era, ya quien fuera. Esto es lo justo delante de Dios. Y esto es lo que todo siervo de Dios, sea predicador o no,
tiene que hacer al hablar de parte de Dios. Desde el tiempo muy antiguo, este principio era ya conocido por los hombres que buscaban a Dios. En la ley de Moisés podemos leer: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, confirmando el deseo y la voluntad de Dios en el trato con nuestros semejantes. Se requiere ser imparcial si realmente deseamos ser un verdadero mensajero de Dios. El Señor Jesús fue reconocido por sus propios enemigos de hablar siempre con la verdad y de no cuidarse de nadie. Y qué mejor ejemplo de un mensajero de Dios que Jesús mismo. El apóstol Pablo nos dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres. Desde la perspectiva del apóstol Pablo, todo aquel que busca la gloria de los hombres y quiere quedar bien con ellos, se convierte en su esclavo y deja de ser siervo de Cristo. En Gálatas 1:10 nos dice: pues buscamos ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Un verdadero siervo de Dios debe estar libre del temor del hombre. Si vivimos buscando la aprobación de ellos, quedaremos atados y no podremos jamás dar el consejo adecuado, aunque venga del soplo de Dios. Un hombre que teme a los hombres intentará no molestar, no inquietar y mucho menos hacer enojar a los que considera superiores o con aquellos que le aportan algún beneficio moral, organizacional o monetario. Es bueno notar que Eliú se encontraba ante personas que eran consideradas sabias. Al menos desde la visión de Eliú, eran hombres con mucha experiencia y sabiduría, y lo más probable es que no solamente Eliú lo sabía, sino también en los alrededores. A pesar de eso, Eliú, siendo más joven que ellos, se atrevió a contradecirlos y a refutarles sus razonamientos. Se atrevió además a poner en entredicho su sabiduría y experiencia. Se molestó con ellos por la manera en que se había aplicado su teología, entre comillas, hacia una persona necesitada. La imagen de Dios que Elifaz, Bildad y Zofar estaban proyectando no era la adecuada. En vez de traerle consolación y edificación a Job, lo hundían cada vez más en la desesperación. Esto es lo que ocurre cuando solo poseemos conocimientos enseñados por otros y no se ha tenido el cuidado de buscar la iluminación de Dios. Cuando guardamos la enseñanza en la mente y no la sembramos en el corazón, esto es lo que nos puede ocurrir. Así que este joven, con gran discernimiento, pudo entender que la palabra dicha por estos tres hombres no provenía de Dios, y por esto mismo se atrevió a hablar de la manera en que lo hizo. Sus principios evitaban que él se inclinara hacia un lado o hacia el otro. Se sentía responsable de hablar a cada cual lo que le correspondía sin tomar en cuenta sus títulos o sus edades. Su juicio era puro. No era contaminado por el amor a la gloria o de parecer sabio ante los demás. No estaba interesado en caer bien a nadie, sino solo que la verdad se supiera. Era libre para decir la verdad de Dios, sin ningún temor. No le interesaba guardar las tradiciones o las costumbres si éstas iban en contra de la verdad. No le importaba perder el respeto de los otros más experimentados si era violada la imagen paternal de Dios. ¿Cómo necesitamos en la actualidad este espíritu? Necesitamos aprender de este joven al tratar con los demás. Que Dios nos diera la capacidad de servir las palabras correctas. Esas palabras que están de acuerdo al carácter y naturaleza de Dios. Necesitamos ser librados de la diplomacia.
No la necesitamos como siervos de Dios. La diplomacia consiste en llegar a arreglos sin incomodar a nadie. La diplomacia nos lleva a sacrificar principios vitales en pro de las adecuadas relaciones. Este arte en la estrategia humana, que tiene como fin quedar bien con otros, definitivamente Jesucristo no era un diplomático. Con esto no quiere decir que tenemos que ser maleducados y groseros, sino más bien que la verdad debe prevalecer, aunque no siempre se puedan conservar las buenas relaciones. Si tiene que llegar al momento entre decidir entre hablar la verdad de Dios y la gloria de los hombres, decidamos por la gloria de Dios. Se debe hablar la verdad de Dios, aunque nos encontremos con personas que puedan incomodarse y aunque se pierda el prestigio, porque no se puede sacrificar la verdad por ningún ascenso ministerial, por ninguna ganancia económica, por ninguna influencia. La verdad no se vende. Dios tiene un mensaje para usted hoy. Si Dios le está quebrantando, si tarda en responderle las oraciones, recuerde, Dios está haciendo lo suyo. Jóvenes, miren ustedes cómo pueden ser usados como este joven Eliú fue usado para el Señor, por el Señor, por su humildad y por su quebranto. Que Dios le bendiga y le mando un fuerte abrazo. Y recuerde, la vida es buena porque Dios es bueno. Que Dios nos permita ser mensajeros de Dios. Nos vemos en el próximo mensaje.